¿Alguna vez has notado cómo ella empieza a mostrar interés de nuevo justo cuando tú dejas de buscarla? No es una simple coincidencia. Hay una razón detrás de eso, y va mucho más allá del romance. Tiene que ver con la energía, la presencia y lo que ocurre cuando un hombre deja de esforzarse más de la cuenta. Cuando dejas de perseguir, algo cambia, no solo en ella, sino también en ti. Hoy vamos a analizar la psicología de por qué ella regresa cuando tú dejas de intentarlo. ¿Por qué alejarte despierta curiosidad? ¿Y por qué tu calma y desapego dicen más que cualquier mensaje que podrías haber enviado? Esto no se trata de hacerte el difícil, sino de convertirte en alguien que ya no necesita perseguir lo que no lo está eligiendo. Vamos a entrar en detalle. Número 1. La ley de la gravedad emocional. Cuando te esfuerzas demasiado, la energía se vuelve pesada. Tú empujas y ella se aleja. Pero en el momento en que sueltas, la gravedad cambia. Ya no estás girando alrededor de ella. Te conviertes en tu propio centro de gravedad. Y esa es la manera estoica. No ruegas por equilibrio. Tú te vuelves el equilibrio. Es casi irónico, ¿no? En cuanto dejas de perseguir, dejas de explicar de más, dejas de intentar recuperarla. Algo cambia. Al principio puede sentirse como si la estuvieras perdiendo para siempre. Pero lo que en realidad está pasando es que te estás saliendo de su órbita emocional. Y ese silencio, esa ausencia de presión, crea un vacío. Ella empieza a notarlo. No porque la hayas manipulado, ni porque estés jugando un juego inteligente, sino porque el peso emocional funciona como la gravedad. Cuanto más centrado estás, más atraes. El estoicismo nos enseña a dominarnos a nosotros mismos, no a los demás. Así que en lugar de reaccionar cada vez que ella se aleja, tú observas. Sueltas, no por rendición, sino por fuerza interior. Imagina ser el hombre que no manda una docena de mensajes después de una respuesta fría. El que no intenta arreglar una conexión que se está apagando. El que, en cambio, redirige esa energía hacia su propósito, su salud, su mente, su misión. Y aquí ocurre algo poderoso. Sin el ruido de tu esfuerzo constante, ella empieza a escuchar el eco de tu ausencia. La misma mujer que antes se sentía agobiada por tu atención, ahora se siente inquieta por tu distancia. ¿Por qué? Porque esa gravedad emocional se ha invertido. Ya no giras alrededor de su mundo. Ella empieza a notar el espacio que solías ocupar. Se pregunta a dónde fue tu energía, quién recibe ahora tu atención, por qué ya no estás tan disponible como antes. Ese es el gran giro del desapego masculino. Cuando dejas de intentar atraerla emocionalmente, terminas generando más atracción, porque ahora tu presencia se siente como una decisión, no como una súplica. Y esa diferencia es magnética. Así que si estás en ese punto ahora, confundido, tentado a buscarla otra vez, detente. Pregúntate, ¿estoy intentando forzar la gravedad o me estoy convirtiendo en la gravedad? Porque el hombre estoico no ruega cercanía. Vive alineado con sus valores y deja que los demás giren alrededor de esa calma, si lo desean. Y muchas veces, cuando ella finalmente mira hacia atrás, no es porque luchaste más fuerte, es porque dejaste de luchar. Número 2. La certeza mata la curiosidad. Si ella siempre supo lo que sentías, dónde estabas parado, lo que ibas a decir después, ¿dónde queda la curiosidad? Si cada vez que ella se alejaba, tú respondías con más esfuerzo, más explicaciones, más palabras, ya no hay nada por descubrir. Sin borde, sin misterio, sin motivo para preguntarse nada. Y esto es lo que la mayoría de los hombres no entiende.
Las relaciones no crecen con respuestas constantes, sino en ese espacio donde la curiosidad tiene espacio para respirar. Cuando ella sabe que siempre vas a buscarla, que siempre te vas a justificar, que siempre estarás ahí esperando, se vuelve predecible. Y lo predecible, con el tiempo, se vuelve invisible. Pero en el momento en que dejas de intentar, cuando dejas de explicarte, cuando dejas de ser el primero en mandar un mensaje, en llamar o aclarar tus sentimientos, algo empieza a cambiar. El ambiente se transforma y en ese silencio la mente empieza a divagar. De repente, la mujer que antes se sentía segura con tu atención empieza a hacerse preguntas en voz baja. ¿Por qué no ha llamado? ¿En qué estará pensando? ¿De verdad ya me superó? Esa incertidumbre, ese leve malestar, vuelve a despertar algo que ella no sentía desde hace tiempo: interés. Un hombre estoico no provoca esa tensión a propósito, simplemente la permite. Sabe que no necesita controlar cómo se sienten los demás, ni forzar el ritmo de una conexión. Como recuerda Epicteto, no busques que las cosas pasen como tú quieres, sino desea que pasen como deben pasar. Así que, en vez de aferrarse, él suelta. No para manipular, sino porque su paz mental ya no depende de que alguien lo entienda, especialmente si esa persona no intenta entenderlo a él. Déjame contarte un ejemplo real. Un hombre, después de que la mujer que amaba lo dejó en visto, resistió cada impulso de volver a escribirle. En lugar de insistir, se echó para atrás. Dejó de subir historias para llamar la atención. Volvió al gimnasio, retomó un proyecto personal, se fue de excursión con amigos. Pasaron semanas, sin mensajes, sin llamadas, hasta que un día ella le escribió de la nada: «Hola, solo quería saber cómo has estado». Ese mensaje no vino por presión, sino por curiosidad. Su silencio no fue rechazo, fue presencia, expresada con quietud. Y esa quietud habló más fuerte que cualquier cosa que él hubiera podido decir. ¿Ves? Dejar de intentarlo no significa dejar de importar. Significa empezar a respetarte. Respetar tu energía. Respetar el hecho de que una conexión que exige rogar no es una conexión, es una actuación. Cuando caminas el camino estoico, aprendes a confiar en que tu sola presencia es suficiente. No estás aquí para perseguir la atención de nadie. Estás aquí para vivir con propósito y dejar que aquellos que realmente son para ti sientan el peso de tu crecimiento. Y eso es lo que la atrae de nuevo. No la presión de buscarla, sino la fuerza de tu presencia. No la desesperación, sino la distancia. No la persecución, sino la calma. Así que si estás viendo esto ahora mismo y te preguntas por qué ella no ha vuelto, pregúntate: ¿le has dado el silencio para que te extrañe? ¿El espacio para preguntarse? ¿El contraste para notar tu ausencia? Porque en un mundo lleno de ruido, un hombre en paz con su propia quietud es imposible de olvidar. Número 3. Tu ausencia ahora se siente diferente. Esto no es darle la espalda, no es un berrinche, es claridad. No la estás ignorando, simplemente dejaste de perseguirla. Y esa ausencia ahora tiene otro peso. No es castigo, es presencia retirada. Ese es el tipo de ausencia que enseña el estoicismo, tranquila pero poderosa. Hubo un tiempo en que ella sentía tu energía girando a su alrededor. Sabía que le escribirías. Esperaba tus mensajes de buenos días, tus palabras atentas, tu esfuerzo constante. Y tal vez tú pensabas que ese esfuerzo la haría quedarse, que si te mantenías presente, disponible, leal, algún día valoraría todo eso. Pero aquí está la verdad que muchos hombres no quieren aceptar. Cuando tu presencia es demasiado constante, pierde su fuerza. Se vuelve ruido de fondo, algo predecible, algo que se da por hecho.
Pero el día que dejaste de aparecer igual, no por rencor, sino por sabiduría, todo empezó a cambiar. Tu ausencia no gritó, susurró. Y ese susurro empezó a hacer eco en su mente, de formas que ella no esperaba. De pronto, el silencio se sintió más pesado que tu presencia. Un hombre estoico no se retira para provocar una reacción. Se retira para proteger su paz. Entiende lo que una vez escribió Marco Aurelio. Ningún lugar es más tranquilo, más libre de interrupciones que tu propia alma. Así que vuelve hacia adentro. Se enfoca en su camino. Y esa salida silenciosa crea un vacío que ella sí siente. No porque él esté jugando, sino porque su presencia nunca fue algo barato. Piénsalo así. Cuando alguien se va de una fiesta sin hacer ruido, al principio nadie lo nota. Pero llega un momento en que alguien mira alrededor y se da cuenta, falta algo. Y ese algo era alguien que traía calma, constancia, profundidad real. Ese eres tú ahora. Ya no giras en torno a ella. Has vuelto a tu centro. Te has convertido en tu propia gravedad. Puede que ella empiece a preguntarse por qué la energía se siente diferente. ¿Por qué tu nombre ya no aparece en su teléfono? ¿Por qué tu interés ya no parece seguro? Y esas preguntas son las que muchas veces la traen de vuelta. Porque ahora es ella quien repasa los recuerdos. Es ella quien siente el peso del silencio. Es ella quien siente curiosidad. No porque dijiste algo, sino porque dejaste de intentar decirlo todo. Número 4. El fin de la actuación. Antes intentabas impresionar, arreglar, agradar. ¿Y ahora? Simplemente eres calmo, honesto, presente. Ya no hay máscaras. Porque un hombre estoico no actúa para ganar afecto. Vive alineado con su verdad. Y solo eso ya llama la atención. Es un cambio poderoso, aunque desde fuera no parezca gran cosa. Ya no actúas con segundas intenciones. No mandas mensajes esperando una respuesta, ni apareces de forma que grita, «Mírame, por favor». En lugar de eso, te mueves con integridad silenciosa. Has dejado de editarte para que ella se sienta cómoda. Has dejado de convertir cada interacción en una especie de audición silenciosa, buscando su aprobación. Y, curiosamente, es ahí cuando todo empieza a cambiar. Mira, hay algo profundamente atractivo en un hombre que ya no siente la necesidad de actuar. Un hombre que está arraigado en quien es, y no en quien intenta ser para gustarle a alguien más. Eso crea contraste. Antes, tú estabas en movimiento constante alrededor de ella. Ahora, te has vuelto firme, y en esa quietud, ella empieza a pensar. Se pregunta qué cambió. ¿A dónde se fue el esfuerzo de siempre? ¿Qué significa, en verdad, tu silencio? Recuerda cuando la perseguías. Estabas disponible, demasiado disponible. Le preguntabas cómo estaba, le comentabas sus publicaciones, buscabas estar presente en su mundo para que no se olvidara de ti. Pero ahora te has retirado, no con rencor, sino con equilibrio. Has elegido redirigir esa energía hacia adentro. Tal vez volviste al gimnasio. Tal vez estás retomando tus pasiones, reconstruyendo amistades o encontrando paz en la soledad. Y mientras tú creces, ella observa. Tal vez en silencio, tal vez desde lejos. Porque aquí está la verdad. Cuando un hombre deja de intentar ganarse el afecto de una mujer y empieza a vivir alineado con sus propios valores, se convierte en un espejo, en un recordatorio. Ella empieza a sentir el peso de esa atención que antes era constante. Y donde antes había seguridad emocional, ahora solo hay espacio. Y ese espacio la hace sentir algo nuevo, incertidumbre, tal vez incluso pérdida. Los estoicos nos enseñan a no actuar desde la necesidad. Séneca escribió, «El que está en todas partes no está en ninguna». Y eso también se aplica a tu energía.
cuando dejas de repartirla por todas partes, intentando serlo todo para alguien más, vuelves a ti, te centras, estás presente, firme. Ahí es donde vive tu verdadera fuerza. Así que si estás en ese punto ahora, donde ya no actúas, donde has soltado los viejos hábitos, confía en eso. Quédate ahí. No estás siendo frío, estás siendo claro. Ya no estás en escena. Has bajado del escenario para entrar en tu vida, en tu camino. Y si ella vuelve, no será porque actuaste bien, será porque al fin vio al hombre detrás del telón, aquel que no necesitaba aplausos para saber lo que vale. Por eso ella regresa, porque la versión de ti que dejó de intentar es la versión que por fin se quedó quieta el tiempo suficiente para que ella te empezara a extrañar. Número 5. Te convertiste en la montaña. Piénsalo bien, ella era la tormenta, cambiante, emocional, impredecible. Y durante un tiempo, tú perseguiste esa tormenta. Intentaste leer las señales, responder a cada ráfaga de viento, a cada cambio de humor, a cada silencio. Estabas atrapado en ella, con la esperanza de que si te movías lo suficiente, si te doblabas lo necesario, tal vez la tormenta se calmaría. Pero aquí está la verdad. Las tormentas no se detienen cuando las persigues. Pasan cuando dejas de moverte con ellas. ¿Y ahora? Te has convertido en la montaña. Quieto, firme, inamovible. Ella mira ahora y ya no ve al hombre que se doblaba. Ya no ve la versión de ti que se explicaba de más, que esperaba junto al teléfono, que perdía el sueño tratando de arreglar lo que no era tuyo para arreglar. Ve presencia, calma, poder. Y aquello que antes alimentaba su ego, tu esfuerzo constante, ya no está. Es ahí cuando algo cambia en ella. Porque ya no la persigues, empieza a notar el silencio. Siente la diferencia entre la energía de antes y el hombre que eres ahora. Y en el fondo, aunque no lo diga, se pregunta por qué la montaña ya no se mueve por ella. Ahí es donde entra el estoicismo, no como un juego, ni como una forma de manipular, sino como dominio propio. Un hombre estoico no persigue lo inestable, no intenta controlar la tormenta, simplemente permanece. Está tan arraigado en sus valores, tan enfocado en su paz, que incluso el caos debe rodearlo. Y curiosamente, es justo en ese momento cuando muchas veces ella empieza a volver. No porque la buscaste, no porque suplicaste, sino porque tu presencia, tu quietud, se volvió el contraste frente al ruido dentro de ella. Ella no regresa al hombre que trató de complacerla, sino al que finalmente aprendió a complacerse a sí mismo. Así que si estás en ese punto ahora, recuerda, no temas a la tormenta, no la sigas, déjala pasar, porque al final la montaña no se mueve para ganarse la atención. Simplemente es, y eso es lo que la hace inolvidable. Si esto resuena contigo o con lo que estás llegando a ser, comparte tus pensamientos en los comentarios o simplemente escribe: me he convertido en la montaña. Que el mundo sepa que tu nueva fuerza es la quietud. Número 6. La atracción necesita espacio para respirar. La atracción se ahoga cuando se asfixia. Tú conoces esa sensación, cuando te importaba tanto, tal vez demasiado, y trataste de sostener todo a base de esfuerzo. Mandabas los mensajes, estabas presente, esperabas respuestas, te explicabas de más, pedías disculpas de más, dabas de más. Y poco a poco, casi con dolor, viste cómo la conexión se desvanecía en lugar de crecer. Porque aquí está la verdad. La atracción no se construye con presión. Necesita espacio, necesita aire, necesita poder estirarse y encontrar su propio camino de regreso. Pero cuando tú das un paso atrás, no para manipular, ni para castigar, sino para honrar tu propia energía,
ocurre algo poderoso. Ella respira. Y en esa respiración, vuelve a sentir. Sin tu presencia, invadiendo su espacio, tu ausencia se vuelve notoria. No porque la forzaste a notarlo, sino porque el silencio que dejas se escucha más fuerte que cualquier intento de perseguirla. Tal vez ella empieza a repasar viejas conversaciones en su mente. Tal vez revisa tu perfil, preguntándose por qué ya no le escribes. Esa curiosidad solo aparece cuando tú dejas de darle todas las respuestas. Ya no estás alimentando la conexión de forma artificial. Estás dejando que se sostenga por sí sola, o que caiga si nunca fue real desde el inicio. Eso es lo que entiende un hombre estoico. Él no fuerza lo que no fluye. Da un paso atrás, no por orgullo, sino por principios. Marco Aurelio escribió: nunca dejes que el futuro te perturbe. Lo enfrentarás, si es necesario, con las mismas armas de la razón que hoy te protegen del presente. Cuando dejas de insistir, haces exactamente eso. Dejas de correr detrás de un futuro que depende de emociones ajenas y empiezas a enfocarte en tu razón, en tu calma, en tu paz. ¿Ves? Ella regresa, no porque se lo exigiste, sino porque respetaste la ley de la gravedad emocional. Le mostraste cómo se siente su mundo sin tu energía constante. Dejaste de girar a su alrededor y volviste al tuyo. Y poco a poco, ella empieza a notar el cambio. El hombre que antes perseguía, ahora permanece firme, enraizado, tranquilo, silencioso, pero no frío, presente, pero no necesitado. Esa energía es distinta, es rara, y la atrae de nuevo, no porque la sedujiste, sino porque dejaste el espacio para que ella volviera por voluntad propia. Así que deja que la atracción respire, deja que se pregunte, deja que el silencio hable más fuerte que tu esfuerzo. Porque cuando dejas de intentar y empiezas a permitir, dejas de perderte a ti mismo. Y muchas veces, es ahí cuando ella se da cuenta de cuánto de ti realmente había perdido. Número 7. Cambiaste el enfoque. Antes, estabas persiguiendo su validación. Cada mensaje que enviabas, cada explicación que dabas, cada gesto que hacías. Era un intento por ganártela. No era amor. Era una actuación. Y en el fondo, lo sabías. Te estabas doblando, adaptando, esperando que algún día ella viera tu valor. Pero la verdad es que no podía verlo. No mientras tú te encogías solo para ser elegido. Ahora, algo cambió. Ya no intentas impresionar. Ya no intentas convencer. Has dejado de intentarlo por completo. No porque ya no te importe, sino porque ahora te importa algo más grande: tu paz. Ella ya no es el centro de tu universo emocional. Tú lo eres. Y ese cambio es poderoso, porque cuando cambia el enfoque, cambia toda la imagen. Ella empieza a sentirlo. La ausencia de esfuerzo, el silencio que no suplica, la calma que no persigue. Y por primera vez, no está mirando al hombre que siempre estaba esperando. Está viendo a un hombre que volvió a sí mismo. A uno que no se derrumbó cuando ella se alejó, sino que se mantuvo firme. Esa presencia es rara, y lo raro atrae. Marco Aurelio dijo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza. Eso es lo que estás encarnando ahora. Has dejado de enfocarte en si ella responde, reacciona o se arrepiente. Ahora estás enfocado en vivir con integridad, en estar enraizado, en convertirte en alguien que incluso tú respetas. Y aquí viene el giro. Ella no vuelve por el viejo tú, ese que la necesitaba para sentirse completo. Se siente atraída por el hombre que ya no la necesita. Porque cuando cambias el enfoque de necesitarla a ella, a necesitar paz, presencia y propósito,
Te vuelves magnético de una forma que antes no conocías. Así que si estás en ese espacio ahora, quédate ahí. No vuelvas a perseguir. No cambies tu claridad por confusión. Ya hiciste la parte más difícil. Recordaste quién eres. Y solo eso, sin siquiera intentarlo, podría ser exactamente la razón por la que ella regresa. Número 8. La quietud despierta reflexión. Tu silencio se convierte en su espejo. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. No con otro mensaje, no con una nueva explicación emocional. Y definitivamente no persiguiendo un cierre. Ocurre en la quietud. En ese espacio donde tu energía solía llenar la habitación. Y ahora ya no está. Ya no le das nada contra lo que pueda empujar. No más reacciones para medir. No más validación como respaldo. Y eso, amigo, crea una gravedad emocional que la atrae. Muchas veces sin que ella entienda del todo por qué. Cuando dejas de intentar, eliminas el ruido emocional. Y sin ese ruido, ella finalmente se queda a solas consigo misma. Ya no puede distraerse. Ya no puede fingir que no le importa. Es en ese silencio donde comienzan las preguntas. Preguntas como, ¿por qué no me ha escrito? ¿De verdad me soltó? ¿Me equivoqué al pensar que le importaba poco? Y esas pequeñas chispas de reflexión comienzan a encender un fuego. No porque tú lo provocaste, sino porque diste un paso atrás y dejaste espacio para que la verdad respirara. Mira, el estoicismo emocional no se trata de fingir que no sientes ni de actuar con frialdad. Se trata de elegir no actuar desde la desesperación, de entender que, a veces, el movimiento más fuerte es no moverse en absoluto. No estás evitando, no estás siendo pasivo-agresivo. Simplemente estás entrando en tu propia paz. Te has vuelto como la montaña, firme, enraizado, inalterable ante la tormenta que antes te hacía correr tras su validación. Y cuando la montaña deja de moverse, la tormenta empieza a calmarse. Imagina a dos personas después de una ruptura. Uno sigue escribiendo, pidiendo perdón, ofreciendo soluciones, tratando de arreglarlo todo. El otro no dice nada. No por orgullo, sino por serenidad. Guarda silencio. Trabaja en sí mismo. Acepta la realidad. Pasa una semana, 2, y no es el que sigue mandando mensajes el que ocupa su mente. Es el que desapareció en su propia quietud. El hombre que eligió la dignidad por encima de la desesperación. A ese es al que recuerda. A ese es al que no puede soltar. Porque aquí está la paradoja. Cuando dejas de intentar recuperarla, es cuando ella empieza a mirar atrás. Cuando retiras tu energía, también retiras su comodidad. Y esa ausencia duele más que cualquier discusión. No es rechazo, es respeto propio. Es lo que Marco Aurelio quiso decir cuando escribió: en ningún lugar puede el hombre encontrar un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Eso es lo que tú has elegido. No alejarte, sino volver a ti mismo. Así que no confundas este silencio con debilidad. No pienses que alejarte significa perder. Si lo hiciste desde la claridad y no desde la amargura, ya ganaste. Deja que el silencio haga su trabajo. Déjala sentir el peso de tu ausencia. Porque cuando por fin empiece a reflexionar, no será al hombre que lo intentó todo al que extrañe. Será al que dejó de intentarlo. Y al hacerlo, se volvió inolvidable. Número 9. La necesidad destruye. La compostura construye. Seamos honestos. Perseguir casi siempre nace del miedo. Miedo a ser olvidado. Miedo a no ser suficiente. Miedo a que si no sigues apareciendo en su bandeja de entrada o en su vida, se aleje para siempre. Y cuando el miedo conduce, tu energía cambia. Deja de ser fuerza y se convierte en escasez.
Empiezas a hacer demasiado, escribiéndole cuando no te responde, subiendo historias solo para provocar una reacción, diciendo cosas que ni siquiera sientes del todo, solo para captar su atención. Es agotador. Y en el fondo, sabes que no viene de tu poder, sino del pánico. Pero cuando dejas de intentar, de verdad, le das espacio a ese miedo para que muera. Y en su lugar, nace algo mucho más fuerte: la compostura. Empiezas a actuar no desde la desesperación, sino desde el dominio de ti mismo. Ya no intentas arrastrarla de vuelta a tu mundo. Ahora estás enfocado en construir tu mundo, ladrillo por ladrillo, hábito por hábito, momento a momento. Eso es lo que hace magnético a un hombre estoico: la ausencia de necesidad y la poderosa presencia de sí mismo. Déjame contarte un ejemplo. Un hombre me dijo que, cuando su novia comenzó a alejarse, entró en pánico. Multiplicó su esfuerzo: flores, cartas, mensajes largos, visitas sorpresa. Pero cuanto más hacía, más se alejaba ella. Hasta que, agotado, se detuvo. No por rabia, sino por aceptación. Volvió al gimnasio. Retomó su diario. Limitó el tiempo frente a la pantalla. Empezó a vivir, no a actuar. Y fue entonces cuando ella volvió, no al hombre que la perseguía, sino al que había recuperado su calma. Esa es la ironía. Cuando dejas de intentar, te conviertes en alguien al que vale la pena volver. Porque la compostura tiene otro peso. Le muestra que ya no estás esperando su validación, porque ya te la diste tú mismo. Le deja claro que no estás forzando una conexión. Estás dejando espacio para que algo real crezca o desaparezca. Y en ese espacio, muchas veces, ella empieza a ver con claridad no solo quién eres ahora, sino todo lo que tal vez dio por hecho. Así que si estás en ese punto ahora, dividido entre querer recuperarla a ella o recuperarte a ti, elige recuperarte a ti mismo, siempre. Porque cuando la necesidad se rompe, la compostura se construye. Y ese cambio es exactamente la razón por la que ella empieza a sentir la ausencia de aquello que antes tuvo en exceso. Ella no vuelve al hombre que suplicó, vuelve al que se volvió firme, estoico, completo. Número 10. Ella nota el contraste. Puede que conozca a otros, puede que salga, tome algo, cuente historias y hasta se ría como si no faltara nada. A simple vista, parece que ya te superó, que está feliz, explorando nuevas opciones. Pero lo que no espera, lo que eventualmente la golpea, es el contraste. Y no viene de lo que los demás hacen mal. Viene de lo que tú ya no haces. Mira, la mayoría de los hombres caen en el mismo patrón cuando sienten que una mujer se está alejando. Se exceden, inundan su teléfono, ensayan qué decir, intentan arreglar, convencer, recuperarla. Pero tú no lo hiciste. Dejaste de intentarlo. No por rencor, no por orgullo, sino por respeto propio. Ahí es donde empieza a formarse el contraste. Porque mientras ella está rodeada de hombres que actúan, que buscan su atención, tú fuiste el que se retiró sin dar explicaciones. No necesitaste gritar tu valor. No rogaste por un cierre. Simplemente seguiste adelante, en silencio, con intención, hacia tu centro. Y ese silencio se vuelve inolvidable. No porque sea frío, sino porque está lleno de compostura, porque comunica algo más profundo, que no eres un hombre movido por emociones, sino guiado por principios. Un hombre estoico no persigue lo que no es suyo, no entra en pánico cuando algo se le escapa de las manos. Él confía en el proceso, acepta el resultado y sigue trabajando en sí mismo. Y esa energía, esa presencia tranquila y firme, es rara y magnética, de una forma que perseguir nunca será. Y ahí es cuando ella empieza a sentirlo.
tal vez después de unas semanas, tal vez después de que otro hombre le escribe demasiado, tal vez cuando se da cuenta de que nadie más la hace sentir como tú. No porque la llenaras de halagos constantes, sino porque con tu presencia creaste un espacio donde ella podía sentirse a sí misma. Ese es el contraste. Los demás hacen ruido, buscan, actúan. Tú te mantienes firme, observas, creces, y al hacerlo, te conviertes en el hombre cuya ausencia dice más que la presencia de todos los demás juntos. Con el tiempo, la curiosidad aparece. ¿Por qué no me ha buscado? ¿Por qué está tan tranquilo? ¿Ya me olvidó? ¿Está con otra persona? Estas preguntas no surgen porque las sembraste. Surgen porque tu quietud invita a la reflexión. Tu distancia crea misterio. Y tu paz, irónicamente, se vuelve lo más atractivo en la habitación. Por eso ella regresa cuando tú dejas de intentarlo. No por un juego, sino por contraste. Porque tú te volviste la montaña, mientras todos los demás siguen siendo la tormenta. Y en esa diferencia silenciosa, ella empieza a recordar, empieza a sentir, y tal vez empieza a desear no haberte dado por sentado jamás. Así que cerremos este círculo. Cuando dejas de intentarlo, no estás renunciando. Estás soltando a esa versión de ti que una vez necesitaba ser elegido para sentirse valioso. Y al hacerlo, eliges algo mucho más grande, a ti mismo, tu paz, tu propósito. Ese es el cambio que hace un hombre estoico. No responde a la distancia con desesperación, responde con disciplina. No persigue validación pasajera, se mantiene firme en el respeto propio. Y en un mundo lleno de ruido, ese tipo de quietud no solo es rara, es inolvidable. Tal vez ella vuelva, tal vez no, pero de cualquier forma, tú no estás esperando, estás viviendo. Y esa es la belleza de soltar con elegancia, que te aclara todo, especialmente el valor de tu propia presencia. Si este mensaje resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Escribe: he dejado de intentar y he encontrado mi paz. Leo cada comentario y me encantaría saber cómo esto se ha reflejado en tu vida. No olvides darle like a este video si te ayudó a cambiar tu forma de pensar. Y revisa los videos recomendados en pantalla. Profundizan aún más en el estoicismo, el respeto propio y el poder silencioso de alejarse con fuerza. Gracias por ver. Sigue construyendo. Sigue creciendo. Y recuerda, tu quietud dice más que cualquier palabra.